En esta mañana yo quiero que por favor también recibamos con un fuerte aplauso a alguien que forma parte de nuestra comunidad. Ella es Jessica Zambrano. Por favor recibámosla con un aplauso en esta mañana. Hace 2 semanas, cuando el pastor daba el principio de toda esta serie, nos llevaba a Hechos capítulo 2. Y si tienes tu Biblia y me acompañas a leerlo súper rápido. Hechos capítulo 2. En el verso 40 en adelante empiezan a contarnos cómo vivían estos primeros cristianos. Y la palabra dice: Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Y tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. En otras traducciones dice, decidieron vivir en comunión. Mira lo que está a tu lado, esto es comunión, porque estamos varias personas reunidas con un mismo propósito, un mismo fin. Y dice, cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Y eso queremos compartir hoy día, una iglesia poderosa. Eso fue lo que experimentaron los primeros creyentes y nosotros como comunidad cristiana hemos tenido la oportunidad de ver también milagros suceder alrededor nuestro. Y por eso Jessica hoy nos acompaña. Jessica, cuéntenos, preséntese con la comunidad, cuántos hijos tiene, quién es su esposo. Bueno, algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Jessica Zambrano, mi esposo Darwin Santamaría. Tengo 4 hijos. Ya tengo 2 años ya estando aquí en la comunidad. Me abrieron las puertas. En el primer momento me sentí como en familia, como siempre yo digo. Gracias, Señor, por haberme traído a esta casa de oración. Yo quiero preguntarle, ¿qué está aprendiendo ahorita en su módulo de crecimiento? Porque yo sé que usted forma parte del proceso. Entonces, cuéntale a la gente qué está aprendiendo ahí ahorita. Bueno, yo siempre hay que darle gracias también porque nuestros pastores se preocupan de que nosotros crezcamos. Estoy en Discipulado 2 y ha sido un camino muy hermoso porque podemos dar la palabra a otras personas que necesitan. Sí, nos ha ayudado mucho, mucho como familia, como persona, en lo personal, muchísimo. Me alegro muchísimo. ¿Y cómo colabora usted aquí en Comunidad Cristiana? Yo soy los que me conocen, soy maestra de los niños y hago el servicio, el recibimiento de los demás hermanos, sí. Qué lindo, me alegro mucho. Bueno, hoy está usted aquí para testificar un milagro que Dios hizo en su vida. Y yo quiero que usted nos cuente un poco de cómo se encontraba usted antes de que la enfermedad tocara la puerta de su vida. Yo acepté a Cristo el 24 de enero del 2020. En abril yo me enfermé del COVID. Estuve muy mal, estuve súper que mal. Pensé ya morirme porque estuve mal. Tenía que utilizar tres tanques de gas para poder respirar, 3 tanques de oxígeno para poder respirar. Y en ese momento era tan difícil conseguirlos. Y yo veía que mi familia se movía de una manera increíble y yo decía, Señor, ¿será que ya es hora? Porque no había oxígeno. Pero pensé que eso era lo peor, pero las secuelas del COVID me detectaron unos tumores en el colon. Y ahí sí que fue muy duro, pero me hicieron una colostomía, me hicieron una restauración, pero antes de eso todo mi organismo estaba contaminado, tenía metástasis en el hígado, tenía 4, eran muy grandes. Los doctores me veían con tanta lástima porque estaba muy delgadita y tenía solamente los pies hinchados, no podía hablar, no tenía fuerza, pero oraba en mi mente.
Mi esposo me ponía alabanzas en la clínica, yo oraba en mi mente y le pedía al Señor y fue algo muy especial, muy especial. Y este versículo de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él me mostró eso. Fue la mano de Dios. Y yo siempre le digo a mi esposo que si no me arrepiento de haber pasado por eso, porque conocí, que tuve esa intimidad con el Señor, fue algo muy especial. Y yo siempre le digo a alguien que está pasando por dificultades, que en el momento en que uno pasa por esas dificultades, denle gracias a Dios. Porque uno ve la mano de Él, uno ve lo grande que es Él en la vida de nosotros. Cuando no te esté pasando nada, preocúpate. Cuando no te esté pasando nada, preocúpate, porque no estás haciendo nada para el Señor. Cuando tú estás trabajando para Él, todo se mueve. Tú quieres ir a algún lugar, tú quieres dar la palabra y siempre va a haber obstáculos, siempre, siempre. Y en ese momento de mi enfermedad, de esa enfermedad terrible, fue algo hermoso cuando yo le dije a Dios una madrugada, le dije, Señor, con atrevimiento, le dije, Señor, dame una señal que tú tienes el control. Y así fue. Y Él me dio esa señal que me subió el nivel de sangre, que todos los días me hacían exámenes de sangre y me hacían infusión de sangre, me hacían algunas y no subía mi sangre. Y cuando una mañana los doctores entran a la habitación y me dicen que había una noticia, pero era inexplicable. Esa fue la palabra de los médicos. Hay una noticia, pero es inexplicable. Dice, el nivel de sangre ha subido demasiado y eso no se puede hacer por ciencia. Y yo me sonreí y yo le digo, Señor, gracias. Y yo le dije al doctor, disfruten de este milagro. Y yo con la voz bajita, porque no tenía fuerza, le digo, disfruten de este milagro, porque sabía que ahí estaba el Señor. Y comenzó todo a mejorar, todo así, que para los médicos siempre va a ser inexplicable, pero para nosotros que conocemos a Dios, sabemos que Él tiene todo el poder, todo es posible para Él, todo es posible. Señora Jessica, durante este proceso que usted tuvo que pasar varios días en el hospital. Muchos meses. Muchos meses en el hospital, ver tal vez de forma muy limitada a sus hijos, a su esposo durante ese tiempo. ¿Para usted siempre fue sencillo mantener su fe y seguir creyendo y clamando por ese milagro? ¿O tuvo momentos donde sintió que su fe se estaba debilitando? Sí, es muy duro cuando uno está pasando por esas tribulaciones. Yo pensaba en mi hija Valentina, que tenía 8 años, ahorita ya tiene 10, y siempre el enemigo te va a atacar totalmente. Y escuchaba una voz terrible que me decía, ella no se va a acordar de ti. Y se me bajaba la fe, porque hay momentos en que a uno se les baja, se les reduce la fe. Pero yo vuelta de nuevo comencé a orar y digo, Señor, quiero que usted me sume esa fe, que esa fe no caiga. Y comenzamos a orar con mi esposo y nunca, o sea, fue una intimidad. Yo creo que eso es lo que el Señor quería, que estemos los dos, porque estuvimos los dos, no había nadie más. Y nos alimentamos de la palabra, de la oración, de las alabanzas. Y fue algo hermoso que siempre nos recordamos con una alegría, porque nos encontramos los dos en esa enfermedad, nos encontramos y sabíamos que Él estaba ahí. Y fue algo tan maravilloso y yo siempre digo que cuando el Señor nos pone esas pruebas, no nos podemos callar. Tenemos que, yo, mi esposo al lado y yo en una cama que entonces ya comenzaba a decir palabras. Llegaban las enfermeras, los camilleros a contarnos sus problemas y nosotros le dábamos palabras y yo estaba acostada con suero, con una central aquí y nosotros predicábamos de Dios. Entonces yo digo, Señor, es maravilloso lo que tú haces en la vida de tus hijos. Es maravilloso porque ahí, en ese momento, uno no debe de quedarse callado. Yo decía, hasta lo último, Señor, y hasta ahora le digo, Padre, mi último soplo de vida quiero dar tu mensaje. Siempre le pido eso. En mi último soplo de vida quiero dar el mensaje. Y eso pasó en ese tiempo.
Y fue increíble porque Él nos dio esa fuerza de presentarlo a gente que no conoce de Él. Wow, es impresionante realmente ver cómo Dios se mueve en medio de nuestras adversidades, porque uno pensaría que estamos desamparados, No pero estamos Dios desamparados. nunca nos suelta de su mano. No. Ya para ir terminando, unas últimas preguntas. Si tuviera que describir un carácter de Dios que conoció durante esa prueba, ¿cuál sería? El amor, la sutileza. Fue tan sutil el Señor. Cuando tú abres tu corazón y lo buscas, porque al Señor hay que buscarlo, es algo inexplicable. Tú sientes la sutileza de Él, la suavidad, esa calma, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Que nosotros, las personas pensaban que nosotros estábamos tan desesperados en esa tribulación, pero nos dio esa paz que Él solamente la da. Porque hubiésemos vendido todo alrededor por los recursos, porque fue muy cara las operaciones, porque no es una, fueron algunas. Pero aquí estoy contando. Cuando venía, yo le digo a Angie, es difícil recordar, porque hubo mucho dolor físico, pero hay que compartir la gloria del Señor. La gloria del Señor hay que compartirla. Siempre que he testificado de lo que el Señor ha hecho en mi vida y en nuestra vida, como familia también, porque la ha transformado, yo digo, Señor, gracias. Gracias porque he conocido tu mano, tu poder. Gracias porque has restaurado mi familia. Gracias porque nos das esa fuerza todos los días. Gracias por esas provisiones que tú nos has dado. Gracias porque necesitábamos recursos y usted estuvo allí. Entonces no estamos desamparados, mis hermanos, no estamos desamparados. Él siempre está con nosotros. Está aquí, está al lado tuyo, está en tu casa, está con tus padres, está en todo momento. Amén. Señora Jessica, y con esto ya vamos cerrando este espacio. ¿Qué aprendió o qué ganó usted luego de recibir su milagro? Yo aprendí a conocerlo. Aprendí a tener esa intimidad con Él. Aprendí a sentir su presencia. Aprendí su bondad. Siempre le digo, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea para edificar. Conocí esa profundidad que el Señor tiene cuando nos acaricia. Conocí al Dios todo, al que todo lo puede. Y cuando estamos nosotros orando como familia, le damos tantas gracias a Dios, como yo le digo a mis hijos, nunca olviden de lo que Dios ha hecho en mi familia, porque no se quedaron sin madre, a mi esposo no se quedó sin esposa, y siempre agradeciendo, siempre conociendo lo maravilloso que es Dios. La grandeza que Él tiene con sus hijos. Solamente hay que buscarlo, mis hermanos, búsquenlo, que lo van a encontrar. Amén. Lo van a encontrar a Él. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie para hacer juntos una oración delante del Señor. Y esta mañana quiero invitar a unos amiguísimos míos, y ellos son la familia Piloso. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso en esta mañana. A Luis, Isabela e Ítalo. Nos está faltando una parte de la familia. Nos falta hoy día Jennifer y Sarita, pero ya pronto las vamos a tener aquí con nosotros también. Bienvenidos Luis, Ítalo, Isabela. ¿Por qué no se presentan con los que nos acompañan hoy día? Hola, me llamo Isabela Piloso Verdesato. ¿Cuántos años tienes, Isabela? 8. 8 años. Mucho gusto, muchísimas gracias por permitirnos por estar aquí. Mi nombre es Luis Piloso, parte de esta hermosa nena, de este hermoso caballerito.
Tengo 33 años. Buenos días, amada comunidad. Mi nombre es Italo Pacheco, tengo 14 años y estoy muy contento de estar el día de aquí con ustedes. Yo les tengo una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo forman parte de la comunidad? ¿Cómo fue esa conexión que ustedes tuvieron con la iglesia? Bueno, en caso particular, casi 10 años, más de 10 años de conocer a Cristo, pero acá en comunidad ya casi 4 años, desde el 2019. Wow. Ítalo, ¿cómo tú te sentías las primeras veces que llegaste acá a la comunidad? Eran diversas emociones. Me sentía algo asustado por conocer a toda la comunidad, pero alegre porque sabía que este era un lugar en el que podíamos crecer y conectar y hacer nuevos amigos. Wow. Isa, ¿tú te acuerdas las primeras veces que llegaste acá a la comunidad? ¿Cómo te sentías? También me sentí un poco asustada porque habían también otros niños y a veces era un poco tímida. Pero de ahí ya, cuando fui creciendo, vi que era un lugar feliz para poder crecer y conectarme con Dios. Wow. ¿Y qué has aprendido hasta ahora? Tú eres parte del grupo de los niños, ¿verdad? ¿Y qué aprendes los domingos que vienes a la comunidad? He aprendido a orar, he aprendido a alabar a Dios y he aprendido a mejorar escrituras para poder estudiarlas y así estar en comunión, en más comunión con Dios. Wow, me alegro mucho. Ustedes son parte del proceso de crecimiento, ¿cierto? ¿Qué han aprendido hasta ahora ustedes en el crecimiento? Bueno, el crecimiento me ha enseñado lo que no aprendí cuando conocí a Cristo hace 12 años y bueno, en otra iglesia. Ese proceso de conectar, de crecer y de colaborar, que realmente no sabía que existía aún cuando ya era cristiano. Esa enseñanza, ese aprendizaje de lo que nos ha mandado Jesús y ese crecimiento en lo personal, no solamente como ser humano, sino también como un cristiano y lo que quiere Jesús para nuestras vidas. Realmente me ha enseñado a cómo aprender más de Jesús, de Dios, de la palabra, de cómo hay que caminar todos los días con Jesús, con Dios. Wow. Bueno, hoy ustedes están aquí con nosotros porque nos vienen a contar un milagro que han vivido como familia. Y la primera pregunta que tengo ya para adentrarnos un poco en esto que ustedes han vivido, pues yo me acuerdo que hace 4 meses nosotros nos veíamos todos los sábados porque estaban aquí, bueno, ustedes forman parte del liderazgo de los jóvenes y nos veíamos cada semana aquí en la comunidad y los veía a ustedes involucrarse. Y luego llegó Sarita y nació y trajo mucha alegría a su nacimiento. Pero empezaron a vivir un proceso de ver la vida de Sarita realmente quebrantada. ¿Cómo han vivido parte de este proceso y si le cuentan a las personas lo que han vivido? Wow, ha sido un tiempo difícil. Como dice Angie, nosotros estamos acá siempre contentos, cada sábado, cada domingo. Bueno, y luego, después del nacimiento de Sarita, aparentemente 2 días todo bien, todo normal, pero 2 días después vimos desfallecer su pequeño cuerpo en nuestras manos, corrimos al hospital, una grave infección en su cuerpo, la estaba atacando, estaba comprometiendo sus signos estables, sus signos vitales y ingresó a la unidad de cuidados intensivos en ese momento de neonatos, estuvo 10 días inicialmente, momentos difíciles, nadie se esperaba eso, como dije anteriormente, uno se idealiza ciertas situaciones que van a cambiar en un momento, de un momento a otro. Pensamos que desde un principio todo iba a estar bien, todo iba a ir conforme a la voluntad de Dios, pero esos momentos se perpetuaron ya casi 2 meses
Mi hija estuvo 3 internaciones, casi 2 meses o un poco más de 2 meses, ingresada, pasando la unidad de cuidados intensivos de neonatos, salas de hospitalización, cuidados intensivos de pediatría, nuevos ingresos. Una situación difícil, con un diagnóstico no claro, con una situación compleja desde el punto de vista de nosotros como médicos, difícil porque uno cree saberlo todo, cree saber y tener la situación científica ahí clara, pero no fue así. Varios especialistas, exámenes, bueno, en fin, un momento difícil. No sé si continúo. Wow, después es, como les contaba, tres ingresos, el último de los cuales duró aproximadamente 21 días. Fue una situación difícil no solamente para nosotros como padres, sino también ellos como nuestros bebés. Nosotros mismos no entendíamos qué pasaba, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista médico. Situaciones que no comprendíamos por qué sucedían, por qué se estaban presentando en su pequeño cuerpo desde tan chica. Y bueno, también esa batalla de la fe, de decir todo va a estar bien, de creer. Sin embargo, días en los que tú te levantabas con muchos ánimos, con la fe bien alta, y días que llegabas a casa y solo te quedaba a llorar. Y llorar en silencio, ¿no? Porque habían niños y tu esposa también que podía verte, podía decir, mi esposo se derrumba y yo no voy a poder con esto. Simplemente tratando de avanzar, fueron 2 meses duros. Gracias a Dios fuimos viendo cada día y nos fuimos dando cuenta que la mano del Señor se mantenía allí apoyándonos, sustentándonos, y no solamente directamente con esas pequeñas cosas que ves cada día, sino también a través de todos ustedes. Esa oración que nunca cesó, que nunca se fue, que permaneció y que permanece hasta el día de hoy, abrió los cielos y derramó bendiciones sobre la vida de mi hija, y en este momento, y después de mucho tiempo de poder experimentar toda esta situación, de ver cada día que las cosas no mejoran, que la bebé empeoraba, llegó un rayo de luz, los exámenes iban mejorando y Dios derramó sanidad sobre la vida de ella. Al momento ya está en casa con nosotros desde el 28 de julio y con exámenes normales. Ella es una niña normal. Ella es una niña sana, ella es una niña que ríe, que ya mismo quiere hablar, que se goza con nuestras miradas, que es una bendición. Hemos visto la mano de Dios sobre nuestra casa, sobre ella, sobre Sarita. Hemos visto la bendición en cada detalle, en cada oración de ustedes, en cada detalle, en cada llamada, en cada encuentro con personas muy especiales que nos dieron la mano cuando estábamos derrotados, cuando pensábamos que nada tenía sentido, cuando no entendíamos nada, cuando pensábamos que todo iba para mal. Esas palabras de ustedes nos alentaron, nos ayudaron y solamente podemos decir que venían de Dios. Gracias a Dios por todo eso. En el momento que Sarita desfalleció, ella se encontraba con ustedes dos, sus padres, ¿cierto? Sí, 2 días después de estar en casa, ya salimos, estamos en casa, aparentemente todo está normal, pero de repente un momento en que ella se puso totalmente morada, nosotros decimos cianótico, pero su cuerpo desfalleció, se desvaneció y en cierta manera tuvimos que reanimarla. Ahí en nuestra casa, ¿no? Y ahí es cuando te confronta el decir, bueno, tú tienes la ciencia de tu lado, pero en esos momentos tú como padre te ves confrontado en qué hacer. Muchas veces toda esa ciencia que has logrado obtener en tus esfuerzos se va y sientes que no sabes qué hacer, sientes que no sabes qué va a pasar, y esa preocupación, ese miedo te invade. Y bueno, fuimos al hospital y ahí empezó toda
un vía crucis, ¿no? Todo lo que les había Y comentado. en ese momento donde Sara estaba en los brazos de ustedes y ustedes dándole los primeros auxilios, ¿qué era lo que, pues la mente vuela muy rápido, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿qué eran esos pensamientos que hablaban a la mente de ustedes? O bueno, en este momento a la mente, a tu mente, Luis. Tal vez tenías como una lucha entre mantener tu fe o simplemente desesperar. ¿Qué era lo que sucedía por tu mente en ese momento? Inicialmente uno tiene miedo, las emociones como ser humano te invaden y muchas veces lo que nosotros hacemos es entregarnos a esas emociones, a la mente, a lo que te dicta y a lo que el enemigo quiere que creas. Inicialmente tuvimos mucho miedo, mucha desesperación, corrimos al hospital, te ves enfrentado dentro de lo que tú piensas como ser humano y de lo que la fe en ti, de lo que el Espíritu Santo en ti quiere hacer. Es una lucha constante, día a día, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que la ciencia te dice. Nosotros todos los días nos acostábamos muy tarde leyendo, investigando, averiguando qué puede ser, qué no puede ser, por qué pasa esto, por qué hay esta alteración. Y es donde tú empiezas a tomar control de la situación como humano. O sea, en tu propia voluntad y en tu propia fuerza quieres que las cosas se vayan dando conforme tú vas obteniendo, vas averiguando, vas queriendo hacerlo. Pero poco a poco también te vas dando cuenta que Dios te invita a soltar todas esas preocupaciones, a soltar toda esa desesperación, a dejarle el control a Dios, porque Dios es soberano. Y eso que no se te olvide en ese momento, no es que tú dejas de saber que eso es así. Sin embargo, todo el miedo y la desesperación te invade y haces que dejas de lado tú esa soberanía de Dios en tu vida. Pero siempre Dios usa personas, a ángeles que pone a nuestro alrededor para recordarte eso. Y lo hacía muy frecuentemente y eso fue nuestra luz, ¿no? El recordar que Dios tiene el control en todo momento. Ítalo, ¿cómo te sentiste tú al momento que te viste junto a tu familia inmerso en esta situación cuando te contaron lo que había sucedido con Sarita? ¿Qué fue lo que tú sentiste en ese momento? En el momento en el que Sarita le pasó, o sea, yo había llegado de la escuela y mi mamá me estaba en el cuarto con Sarita en los brazos llorando y no sabía qué pensar, estaba preocupado por Sarita, de lo que le podía pasar, preocupado por mis padres, pero lo primero que pensé fue en cómo ayudarlos a ellos y le cogí todas las cosas que Sarita necesitaba, la ayudé a mi mamá y cuando se fueron al hospital empecé a llorar, a pedirle a Dios que cuide a Sarita, que no le pase nada malo y simplemente que la cuide. Wow. Y pues en este momento yo quiero mostrarles en las pantallas unas fotos que nos compartieron de Sarita, quien ya se encuentra en casa con su mamá. Uno ve esas fotos y ¿quién no puede sonreír al ver la vida de Sarita? Pues al verla podemos recordar el milagro de resurrección que Jesús les entregó a ustedes para la vida de Sarita. Isa, cuéntanos un poco, ¿qué has aprendido tú al ver el milagro que tu familia ha recibido de resurrección en la vida de tu hermana? Ya he aprendido el poder de la oración, que si tú le pides algo de bien a Dios, Él te lo concede y Él decide a qué tiempo te lo va a conceder. A veces Él responde con otras personas, pero también sabemos que Él lo va a hacer por más tiempo que pase. Amén. Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? ¿Verdad, Isa? ¿Y cuántas veces tú orabas por Sarita y por tus papás? Y por toda tu familia. Ya la primera vez y estaba en mi cuarto orando para tener una hermanita y luego Dios me la concedió. Pero cuando se enfermó yo oraba en mi mente, pedía que se sane
para poder yo estar con ella, cogiéndola, verla. También estaba tratando de mantener mi fe para que ella pueda salir del hospital y no volver ya no al hospital. Wow, yo me acuerdo que Isa siempre nos contaba que ella soñaba con tener una hermanita. Y cuando todavía no sabíamos el sexo de Sarita, Isa le decía, yo quiero un niño. Y Isa decía, no, yo quiero una hermanita. Y yo les escuchaba a ellos debatiendo, pero luego nos enteramos que venía Sarita y trajo mucha alegría. Ahora que Sarita está en casa, que la vemos con vida, la vemos ya recuperada en el nombre de Jesús, ¿qué ustedes podrían decir que han aprendido del carácter de Dios que no conocían antes? Wow, que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en lo personal, y creo que con mi esposa te topas con esta prueba que Dios ha permitido para ir moldeando tu vida. Y primero te ciegas tanto a lo que tú quieres como persona y como ser humano, que dejas de lado la voluntad de Dios, pero Dios está allí y Él no para hasta que toma tu atención y empiezas a entender qué es lo que quiere hacer en medio de la prueba, porque no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿para qué? Cuando empezamos a entender que lo que hemos podido aprender es que Dios quiere que estemos juntos en unidad como su iglesia. Toda esta situación te llena de estrés, te llena de preocupación, y eso hace que te encierres en tu preocupación, en ese estrés, y eso genera conflicto. Eso es lo que quiere el enemigo, y muchas veces se generó conflicto con mi esposa porque empiezas a verlo desde tu punto de vista, queriendo intentar buscar la razón, y eso genera discusión, generan situaciones negativas. Pero gracias a Dios fuimos viendo que no valía ponernos en esas discusiones sin sentido, sino que teníamos que estar en unidad, juntos, para juntos en oración, en consuelo, en amor, avanzar. Eso nos dio otra perspectiva. Aprendimos y seguimos aprendiendo que Dios es un Dios soberano, que no hay diagnóstico, no hay situación, no hay enfermedad, no hay mal que esté sobreviniendo a tu vida sin que Dios no esté en control. Dice la palabra que no hay una hoja que se mueva sin que Dios sepa y autorice que se deba hacer. Y es eso precisamente lo que hemos aprendido, que Dios siempre tiene el control, aun cuando crees que no está en control o que no aparece. Aprendimos eso, aprendimos que tenemos muchas personas y que el amor, muchas personas que están y que estuvieron y que siguen muy pendientes de nosotros, y que el amor de Dios se sigue manifestando hoy en día, aunque nosotros veamos hoy en día mucha violencia, muchas cosas negativas. El amor de Dios se sigue manifestando en cada cosa. Aprendimos a valorar pequeñas cosas en nuestra hija. Siempre le digo a mi esposa, estamos aprendiendo a disfrutar de nuestra hija como nos lo permite Dios. No es lo mismo, no es algo usual, ¿no?, que estés con tu hijo recién nacido en un hospital, ¿no? Estás en casa, estás contento, viéndolo cómo se ríe, viendo cómo crece. Pero nosotros cada vez que podíamos pasar al área de cuidados intensivos y que veíamos y que la veíamos despierta, que la veíamos cómo miraba, quizás alguna sonrisa, momentos que valoras demasiado, o sea, valoras ese tiempo, ese momento, ese gesto, ese olor, y es aprender a disfrutar de manera distinta, no como normalmente puede pasar. Y eso te hace valorar mucho más el tiempo, valorar mucho más que existe algo que se llama amor y que se manifiesta en pequeñas cosas, que es lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos sigue enseñando.
y aprendimos que nuestra familia es totalmente bendecida, que los milagros no es ver gente levitar, los milagros son reales, ¿sí? Y Dios está en control y Dios hace milagros, no quizás a nuestro tiempo ni a nuestra voluntad, porque a veces queremos y pedimos, y nosotros pedimos día a día, pero llegó el momento en que Dios dijo, no, este es el momento y voy a obrar en sanidad para Sarita. No el momento que nosotros queríamos, y quizás pudo haber sido después, no lo sé, pero a Dios quiso que sea así, y agradecemos por eso, por lo amoroso y por el Dios que siempre fue Dios. Las circunstancias nos manejaban de arriba abajo, estábamos un día tristes, otro día felices, llegamos a la casa felices porque habíamos visto buenas noticias en los exámenes, en los controles, y luego el otro día nos dicen, estás llegando a tu casa y te dice que tu hija tiene que volver a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y esas circunstancias y todo el proceso nos enseñó que no podemos manejarnos por las circunstancias, porque las circunstancias varían mucho, pero Dios nunca varía, siempre su amor se mantuvo, siempre su amor nos sostuvo y su diestra maravillosa sostuvo a nuestra familia. Ítalo, en una oración súper corta, ¿qué has aprendido tú al ver este milagro en tu familia? A que Dios siempre está con nosotros, aunque la situación y las circunstancias sean muy difíciles. Wow. Lo que acabamos de escuchar en la vida de Luis y su familia es una de muchas historias que tenemos en medio nuestro. En la primera reunión compartía Jessica junto a su familia cómo Dios la levantó de un cáncer. Cuando los médicos le dieron un desahucio, Dios se complace y la levanta. ¿Qué haces cuando la enfermedad toca tu puerta? Hay enfermedades que no solamente limitan tu cuerpo, sino que debido a la lucha que emprendes, te desgasta económicamente. Y tarde o temprano te quedas sin recursos. Porque esa es la verdad. Y tú dices, ya no tengo a quién ir. Porque muchas veces la gente que está batallando, unos ven de lejos y nadie quiere llevar el peso de otra persona. Pero bendito sea el Señor que siempre nos mira y nunca nos abandona. La palabra nos enseña en Hechos capítulo 2 que esos creyentes que estaban siendo parte de esa iglesia, estaban dedicados a la enseñanza, a la comunión, a participar juntos de las comidas, entre ellas la de la cena del Señor y a la oración. Pero un profundo temor vino sobre todos ellos, y el poder de Dios se manifestaba a través de señales y maravillas. Algo que he aprendido es que los milagros de Dios, cuando escucho historias como estas, no han cesado. Dios sigue obrando milagros. Luis y Jennifer son médicos. Tratan de dar respuesta lógica. Y muchas veces desde la lógica saben cuál es la sentencia. Pero cuando Dios interviene, no hay respuesta a lo que sucede. Los milagros son para aquellos que necesitan auxilio. Jesús, dice la palabra, viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas. No hay forma de desconectar lo uno y de lo otro, y te voy a explicar por qué. Anunciando el evangelio del reino y sanando a toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias de él recorrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo. Hubo un día donde una mujer se gastó toda su fortuna luchando con una enfermedad por 12 años. Usted sabe que una enfermedad cuesta, ¿cierto? Si hay algo que tiene la enfermedad, no solamente es que te golpea el cuerpo,
sino que para recuperarla te golpea la economía. ¿Y qué pasa cuando tienes que enfrentar la enfermedad y no tienes dinero para enfrentarla? ¿Qué pasa cuando tienes que enfrentar la enfermedad y no tienes gente que te apoye? No tienes gracia delante de los médicos para que en misericordia se muevan. Es difícil. Y esa mujer por 12 años tocó puerta tras puerta y no encontró solución. Pero se dijo a sí misma: si yo tocare simplemente una parte de su manto, seré sana. Y oh bendito Señor. Y cuando veo vidas abrazando el poder de Dios en el hoy, yo digo: Dios, tú sigues obrando. Su poder está para aquellos que necesitan auxilio, pero también está para aquellos que muchas veces son escépticos y no creen y necesitan ver. El Evangelio de Juan dice debido, porque ese es el punto. Hay algunos que necesitan llegar a este lugar. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Debido a los milagros. Hay algunos que dicen: no, yo de lejos. Y la bondad de Dios es tan grande que muchas veces debe tocar algo en tu vida o en tu casa. Y si tú no lo ves, tú dices: no lo creo. Pero su misericordia es tan grande que Él obra el milagro solo para que tú creas. Hay dureza en el corazón. Los milagros suceden para que Dios sea exaltado. Un amigo de Jesús muy cercano cayó enfermo. Juan capítulo 11. Y las dos hermanas de este hombre llamado Lázaro le enviaron a Jesús un mensaje que decía: Señor, tu querido amigo, el que tú amas, está muy enfermo. Y cuando Jesús oyó la noticia, una enfermedad de muerte, cuando Jesús oyó la noticia, Él dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dios se glorificó en tu vida, en tu casa. ¿Y sabes qué? Nosotros vivimos de gloria en gloria. Alguien debe dar un aplauso al Señor. Y quiero mostrarte algunas cosas que tú necesitas saber. Hay milagros de sanidad. La Biblia dice en Lucas 17, quiero mostrarte la forma en que Dios obra milagros de sanidad. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a una frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró, porque déjame decirte, Jesús siempre te está mirando. La gente volteará el rostro, porque cuando estás en crisis, eres una carga. Y la gente no quiere llevar cargas, pero Jesús siempre está mirando. Trae a mí tu carga, yo te daré descanso. Y Jesús los miró y dijo: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Sabes cuál es el problema de la enfermedad? Es que hay algunas que tú puedes continuar con tu vida aunque estés enfermo. Tal vez no abiertamente, sino con limitaciones. Pero hay enfermedades como la lepra
que no solamente te limitan físicamente, sino socialmente. La lepra era una enfermedad en la piel degenerativa. No quiero exagerar, pero la piel se descomponía. Y la gente ve eso. Y la naturaleza humana, en su esencia, siente repugnancia sobre ciertas cosas. Y la lepra era una de esas enfermedades que a la gente provocaba reacciones. Por eso los leprosos no estaban en la ciudad. Usted está con lepra, váyase afuera de la ciudad, por favor, porque es horrible verle. Ellos no podían trabajar. Ellos estaban limitados físicamente, emocionalmente, porque nadie se acercaba a ellos. Nadie venía a darles un abrazo, un contacto de amor, porque tenían que ser penosamente rechazados. Pero los milagros de sanidad existían y existen. Y Dios no está limitado por nada. Yo he visto a Dios sanar el cáncer. Ese es uno de los testimonios que hay en esta comunidad. Nuestro querido Iván, él también conoció el poder de Dios sanador de un cáncer. El poder sanador de un cáncer, de los que conozco, y hay historias que todavía no conozco. Dios te protegió esta semana. Estaban asaltando el bus en el que ibas. Y es gracioso lo que le pasa a Aldo. Está en el bus y asaltan a todo el mundo. Él se tira al suelo. Así fue, ¿no? Me lo contestes así, ¿no? Y para que no le digan nada, llévate el celular, llévate el celular. Y lo miran y lo pasan de largo. Zafa de aquí. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alguien debe decir gloria a Dios. Hay milagros de restauración. Escúchame. Cuando el Señor sanó la lepra de estos 10 hombres enfermos, tú sabes, la piel se regenera, su salud se recupera, su vitalidad vuelve. Y cuando recuperan su vitalidad, ahora pueden hacer lo que antes no estaban haciendo. Ahora pueden ir donde antes no podían entrar. Ahora pueden trabajar donde antes les negaron la posibilidad. Mi Dios hace milagros de restauración. Él restituye. Él restituye. Es decir, Él te vuelve a dar lo que un día tuviste. Esos son los milagros de Dios. Los milagros de Dios no están limitados a, bueno, ya te sané y mira tú cómo te arreglas. No, porque Él te acompaña en el proceso. Pero el milagro más hermoso de todos es el milagro de la salvación. En la historia de los leprosos, Lucas, uno de ellos, verso 15, ¿cuántos leprosos fueron sanados? 10. Pero de los 10, uno de ellos, cuando vio que estaba sano. Diga conmigo cuando vio, por favor. Ahora dile a tu vecino, tienes que ver. Es en serio, dile, tienes que ver. Porque el milagro ocurre, pero no todo el mundo ve las cosas correctamente. Ese único de 10 vio lo que estaba pasando en su vida. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué cosa hizo? Volvió. Diga conmigo, necesito volver. Porque cuando el Señor obra el milagro, bendito sea el Señor que obró el milagro. Pero no todos vuelven a Él. Pregúntale a tu vecino, ¿tú eres el 1 o de los 9? Ay, 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 pastor. Los 9 no volvieron a Jesús,
Pero ese uno volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció. Diga conmigo, hay que agradecer. Porque el corazón humano es ingrato. Señor, gracias por lo que me hiciste. Nos vemos en la próxima necesidad. Porque así somos, ¿cierto? Restauraste mi matrimonio, gracias Dios que lo hiciste. Y después cuando lo ve, cri, 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 cri. Restauraste mi salud, gracias a Dios. Y después no lo ves volver. Restauraste mi economía y no lo ves volver. Pero él volvió, se cayó ante los pies de Jesús y agradeció lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y Jesús pregunta. Ahora, escúchame. Jesús pregunta. Parece increíble lo que estoy diciendo, pero es lo que la palabra enseña. ¿Y cuál fue la pregunta que Jesús hizo? ¿No sané a 10 hombres? A menos que las matemáticas hayan cambiado, veo solo uno, pero uno no son 10, ¿cierto? Y yo sané a 10, pero vino uno. ¿Dónde están los otros 9? Si tú eres de los que has visto el milagro de Dios en tu vida, sanó lo que tú necesitabas que sanara, tu corazón, tus finanzas, sanó tu hogar, tu matrimonio, sanó tu cuerpo, y no eres de los que vuelve, Jesús está preguntando: ¿y dónde están? Por esa razón es que el pastor muchas veces pregunta: no te vi, ¿dónde estabas? No porque quiera ser fastidioso, uy, qué controlador el pastor, no, Dios me guarde de ser así. Pero yo necesito que tú entiendas, Jesús está preguntando: ¿dónde estás? Jesús está preguntando: ¿dónde estás? Y Jesús, verso 19, le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. ¿Sabes cuál es el punto? Todos buscamos a Dios cuando hay necesidad. Hasta el ateo se vuelve cristiano cuando hay necesidad. Pero no todos volvemos a Él a darle nuestra adoración, agradecer su bondad. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente en la vida que está caminando con la bendición de Dios porque Dios le hizo el milagro, pero no están siendo salvos. 9, gracias Dios, me sanaste, ahora sí vuelvo a trabajar, soy productivo, vuelvo a construir un hogar, vuelvo a disfrutar la vida social, ahora puedo ir al restaurante, puedo volver a tomarme algo con mis amigos. Tanto necesitaba eso y lo están disfrutando por la bendición del Señor, pero no son salvos. No son salvos. Y la gente se equivoca. Dios me bendijo. Sí, pero no te ha salvado todavía. Es que no necesito ir a la iglesia, tú sabes, Dios, no necesito. No, Jesús dice: ¿dónde estás? Porque yo sané a 10, pero solo uno volvió. ¿Dónde están los 9? Qué triste ver a mucha gente feliz, disfrutando de la bendición, pero sin volver a Jesús. Qué triste eso. Porque eso es un engaño. Usted sabe, los otros 9, somos felices, hemos sanado, nos ha ido bien, ahora todo está mejor y está bien, es verdad. Pero eso no es eterno. No es eterno. Los milagros de Dios son milagros creativos también. ¿Crea qué? Activos. ¿Y cómo es eso? Él hace cosas nuevas
donde no hay nada. Él abre ríos en el desierto. Y si estás en el desierto y estás en medio de una encrucijada, porque un ejército viene en contra de ti, Él abre el mar para que camines en seco. Y si no te abre el mar, te dice como le dijo a Pedro, ven y camina sobre las aguas. Dios es un Dios creativo. En Mateo 17, cuando llegaron a Capernaum los cobradores de impuestos del templo, se acercaron y le preguntaron a Pedro, ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Oh, sí lo paga, contestó Pedro, porque Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, mira esto, ¿tú crees que tú vas delante de Dios con tu necesidad? Y antes de que tú se la presentes, Él ya la conoce. Te dije la semana anterior, nada en tu vida lo toma por sorpresa. Aquí está Pedro, llegó fin de mes, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la cuota del carro, tengo que pagar la escuela de los chicos, tengo que pagar la deuda que adquirí del negocio. Y cuando Pedro va, antes de que él tenga la oportunidad, o sea, ni siquiera antes de la oportunidad, Jesús se anticipa, me gusta. El Señor va 2 pasos delante de mí. Pedro está en angustia y ese es el punto, la angustia confunde. Pero el Señor está sentado en su trono. Él no está confundido. Entonces le pregunta, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos de su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, mira lo que dice. No queremos que se ofendan. Así que quiero que vayas y hagas algo. Desciende al lago, echa el anzuelo. Ahora, ¿por qué lo manda al lago a echar el anzuelo? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Jesús en esta ocasión no lo mandó a hacer algo que él no conociese o entendiese. Jesús lo mandó a hacer algo en lo que Pedro sabía cómo hacerlo. Quiero que eches el anzuelo. Y luego le dice, abre la boca del 5.º pez. ¿Perdón? ¿De cuál? Del primero. Porque Dios es un Dios de primicias en todas las formas. Y saques de allí, y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y pague ¿qué cosa? ¿El impuesto de quién? De lo que tú vas a conseguir, Pedro, tú vas a hacerte cargo de mis asuntos, los asuntos del Señor y de tus asuntos. Obvio, si hubiera sido Pedro, Señor, pero yo me encargo de los míos, fui yo el que fue, ¿no? Tú sabes. Pero Pedro lo entendió. Si Dios era quien le daba el milagro creativo, Pedro tenía que hacerse cargo también de los asuntos del Señor. Y como dicen ahí, al buen entendedor pocas palabras. Ay, pastor, yo estoy lejos. No, también es contigo, que estás en Zoom. Vamos a presentar nuestras ofrendas al Señor. Nuestro Dios es un Dios creativo. Hace milagros. Del lugar donde menos te imagina, provee. Padre, quiero darte gracias